Muy bien, chicos. Bueno, entonces vamos a comenzar con la segunda clase de Historia Universal Contemporánea. Antes de comenzar, les voy a mencionar los dos temas que vamos a ver hoy. El primero es gobiernos totalitarios. Vamos a ver de qué tratan y vamos a ver algunos personajes que forman parte de estos gobiernos totalitarios. De igual forma, finalizamos con la Segunda Guerra Mundial. Son los dos temas que vamos a ver en esta clase. Y bueno, antes de comenzar, es importante que recordemos los dos temas que ya vimos. Si ustedes no estuvieron presentes en la clase anterior, pues bueno, también es importante que ustedes puedan revisar el video de la clase grabada. El primer tema que vimos en Historia Universal fue el imperialismo y el segundo, la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, comenzamos con los gobiernos totalitarios. Bien, antes de comenzar a explicar qué son los gobiernos totalitarios, de qué trata, tenemos aquí una imagen que nos dice todo básicamente. ¿Alguno de ustedes reconoce la cara de alguno de estos personajes? De pura casualidad ahí, si les gusta ver las noticias, la televisión, a ver, Sofi, adelante. Sí, reconozco de dos. El primero de hasta arriba es Hitler y abajo de él está el presidente de Corea del Norte. Excelente, muy bien. Sí, Hitler y el presidente de Corea del Norte, excelente. Abajo podemos, es un nombre muy difícil de mencionar, por cierto, porque se encuentra en ahí medio extraño para nosotros, pero más adelante vamos a ver esa fotografía más porque vamos a hablar un poquito más de él, excelente. También podemos ver a Vladimir Putin, también, y podemos ver a otros personajes. Es muy importante que nosotros reconozcamos a estos personajes, ¿por qué? Porque ellos forman parte de los gobiernos totalitarios. ¿Y qué son los gobiernos totalitarios? Bueno, un gobierno totalitario nos habla acerca de cómo se maneja un país de forma autoritaria y absoluta. En la actualidad, a pesar de que existen muchos gobiernos democráticos y que podríamos decir que ya estamos en pleno siglo XXI, en el cual no debería de existir este tipo de cosas, ¿no? Porque lo hemos visto a lo largo de la historia, pues existen en la actualidad gobiernos autoritarios y absolutos que no dejan el gobierno, a pesar de que es un país democrático en el cual las personas, porque aquí podemos encontrar a personajes que fueron elegidos por las mismas personas, por los mismos ciudadanos, se convierte en un autoritario porque pasan muchos años en el poder. Si queremos encontrar un contexto más cercano a nosotros, vamos a regresar un poco a la historia de México y podemos encontrar a Porfirio Díaz, básicamente. Porfirio Díaz fue elegido de forma democrática. Al inicio sabemos que hubo votaciones, pero al final fue reelegido tantas veces que al final nos encontramos en un autoritarismo. Básicamente de eso vamos a estar hablando en los gobiernos totalitarios. De igual manera, algo muy importante es que son unipartidistas. En algunos países solamente ha existido un partido dentro del poder. Tal vez podríamos encontrar que hay varios partidos que se postulan para poder tener ese poder, pero no han logrado estar. Y entonces siempre es el mismo partido el que gana. En algún momento también, tomando de referencia parte de la historia de México, podemos encontrarnos que hubo un tiempo en el cual solamente un partido se encontraba en el poder. ¿Alguien sabe de qué partido estoy hablando? Que por muchos años, varios presidentes de México pertenecieron al mismo partido y no salían del poder. ¿Alguien sabe de qué partido estoy hablando? Vi que alguien levantó. No, Osvaldo. no sería el PRI. Excelente, muy bien, precisamente el PRI. Claro,
podemos encontrar ya, encontrando un contexto más cercano a nosotros en la historia de México, claro, podríamos encontrar al PRI. Sabemos que fue elegido de forma democrática, la gente, por ejemplo, lo eligió, podríamos decir, ¿no? Algunos dudan eso, o sea, entre comillas, pero bueno, después de todo, cada quien fue a votar cada 6 años, cada 4 años, cada 5 años, depende del puesto que ocupaba el PRI. Bueno, pero varios años, varias veces, el mismo partido estaba gobernando el país. Entonces hablamos de que a pesar de que se fueron cambiando los presidentes, al ser el mismo partido, el tipo de gobierno es el mismo. Por eso se dice que es unipartidista. De igual manera, los gobiernos totalitarios incluyen que no hay libertad. A pesar de que es un gobierno democrático y que la ciudadanía lo elige, estamos hablando de que por alguna razón no hay libertad porque es el mismo partido y no da la oportunidad a diferentes gobiernos de poder manejar un país. Bien, ahora, sabemos que los gobiernos totalitarios han existido a lo largo de la historia. Nosotros, por ejemplo, tuvimos uno, ¿no? El reconocido, en este caso, Porfirio Díaz, que claro, fue su mismo partido con el que se reeligió diferentes veces. Y a pesar de que podríamos encontrar muchos ejemplos en los que nosotros podríamos coincidir en algo, se dice que no se puede catalogar hasta que inició la democracia. A pesar de que antes de que existiera la democracia ya sabíamos que existía el totalitarismo, se dice que fue hasta que inició la democracia, hasta que se empezó a conocer el hecho de la democracia. Y la democracia significa poder del pueblo. El poder del pueblo, es decir, que el pueblo decide lo que va a realizarse con su país, pero claro, no pueden estar los millones de personas tomando ahí esas decisiones. Por eso se le da el poder a alguien para que ese sea el que pues tome esa conciencia, esas leyes para poder llevar al país, básicamente. Muy bien. Ahora, vamos a comenzar a ver ejemplos de gobiernos totalitarios. Aquí está el que mencionaba su compañera precisamente, es Kim Jong-un. Jong-un. Espero pronunciarlo bien. Si alguien sabe cómo se pronuncia, adelante. Espero estarlo pronunciando bien. Son nombres así como que un poco raros para nosotros de pronunciar, ¿verdad? Bueno, aquí podemos encontrar que la historia, no de este personaje, sino básicamente de toda Corea del Norte, inicia desde 1945. Y desde 1945, Corea del Norte se encuentra en un gobierno totalitario y además se encuentra en una dictadura. ¿Alguno de ustedes conocía eso? ¿Y esto por qué? Porque su líder supremo es este personaje, Kim. Él sucedió a su padre, es decir, su papá se encontraba en el poder y cuando su papá murió, él tomó el poder, como se hacía en la antigüedad con los reyes, ¿no? Como antes podemos encontrar varias partes de la historia en la cual moría el padre y queda el hijo, ¿no? Y luego el hijo muere y queda el hijo. Y así, ¿no? Siempre la dinastía queda en la misma familia. ¿Y por qué podemos decir que es un gobierno totalitario? Porque existe una represión absoluta. Hasta en este momento, Corea del Norte se encuentra con que los ciudadanos no tienen libertades de ninguna clase. Corea del Norte sabemos que es considerada una buena potencia que tiene muchas formas de cómo obtener economía, pero a pesar de eso, el pueblo como que está abandonado. Los ciudadanos no tienen libertades de ninguna clase y cuando este personaje muera, pues seguramente va a haber un sucesor que va a seguir con este tipo de gobierno. Aquí tenemos a otro personaje también. En 1992 dejó de existir la Unión Soviética. Hablamos de la Unión Soviética en la Primera Guerra Mundial la semana pasada y hoy también vamos a hablar de la Unión Soviética cuando lleguemos a la Segunda Guerra Mundial. Pero, bueno, esto dejó de existir en 1992, pero aquí podemos encontrar a un personaje, Vladimir Putin.
Él ascendió el poder, es decir, tomó el poder, pero con elecciones. Aquí claramente lo dice. O sea, él no fue impuesto, él no tomó el poder con armas, o sea, aquí se dice que él tuvo elecciones y fue elegido por todas las personas. Pero fíjense lo que sucede. Él se ha reelegido nuevamente. En el 2012 tomó el poder y en el 2018 se volvió a reelegir. Eso significa que todavía va a estar en el poder otros 6 años más y eso no es, y con eso no nos quedamos, sino también aquí hay un dato muy interesante que hizo varias enmiendas para seguirse postulando. Y si sigue ganando, si busca la manera de cómo buscarla, de cómo obtener la represión en Rusia, se quedaría hasta el 2036. Fíjense. Y muchos periodistas, muchos libros, muchas notas nos dicen que este personaje, este presidente, podría quedarse hasta el 2036. Hay un no sé, 85, 90, es más del 90% de que él vuelva a tener el poder hasta asegurado hasta el 2036. Y no sabemos si todavía podría reelegirse más veces, pero él quiere seguir teniendo el poder. Aquí podemos encontrar que él lleva al país como la Unión Soviética. La Unión Soviética hace muchos años fue un conjunto de países en el cual estaba Rusia unido. Sabemos que Rusia forma parte de dos diferentes continentes, tanto de Europa como de Asia. De hecho, algunas personas lo llaman un país euroasiático, porque a pesar de que es un solo país, la mitad le pertenece a Europa, que es un continente, y la otra mitad le pertenece a Asia, hasta que en algún momento de la historia se dividieron para formar, para que estén en diferentes continentes, a pesar de que están en el mismo país. Imagínense ese hecho, ¿no? Pero bueno, en este caso, él sigue llevando al país como en ese entonces, a pesar de que la Unión Soviética ya dejó de existir, se disolvió en 1992. Este personaje, este presidente, sigue llevando al país con el mismo pensamiento que tenía la Unión Soviética. Y fíjense que ha llevado a Rusia a invasión a Ucrania. Esto es lo más sonado que tenemos, ¿verdad? De hecho, es como lo más reciente que podemos obtener de las llamadas guerras. Bueno, lo reciente que ha pasado con Ucrania y también ha llevado operaciones especiales para poderse enfrentar. Y bueno, aquí nos dice quienes se oponen a su poder, otra parte que también decíamos en la historia de México con Porfirio Díaz, ¿se acuerdan? Quienes se oponen a su poder y a sus decisiones se enfrentan a varios años de cárcel. Fíjense, entonces no estamos hablando de un Rusia libre, estamos hablando de un Rusia que está en opresión y que no puede hablar abiertamente acerca y estar en contra de las decisiones de este presidente. Y aquí podemos encontrar también, este ya no es un personaje tan reciente, ¿verdad? A este lo encontramos desde antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial nos vamos a dar cuenta que este es uno de los personajes principales, si no es que el principal. Todo inicia con Alemania y este personaje en el que en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, todos contra Alemania, ¿no? Porque básicamente tomó algo que no debía de realizar y es faltar a un tratado de paz. Pero eso, bueno, más adelante lo vamos a ver. En este caso encontramos a Adolf Hitler y él es el líder, bueno, fue el líder, porque ya murió, fue el líder del partido nazi. Aquí podemos decir que él se proclamaba diciendo, el Tercer Reich, que es otra forma de llamarle a su partido, duraría 1000 años, básicamente. Pero bueno, con la muerte de Adolf Hitler, pues básicamente podríamos decir que esto se disolvió. Aquí podemos encontrar que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentó al Reino Unido, a Francia, a la Unión Soviética, que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, y también enfrentándose a Estados Unidos. Fíjense. Muy bien.
Y vamos a mencionar a un último ejemplo. Nos estamos mencionando aquí ejemplos para que podamos comprender mayormente a qué se refieren los gobiernos totalitarios. Y aquí ya estamos hablando de unos países, de unas naciones más cercanas a nosotras. Ya estamos hablando de Cuba y seguramente han escuchado hablar de Fidel Castro. Fidel Castro inició un movimiento en el que daba inicio a la Revolución Cubana. Cuba tuvo una revolución y su líder fue Fidel Castro. Obviamente, al principio decía, ay, vamos a convertirnos en un gobierno democrático, es más, vamos a darle libertad a las personas, cosa que ya no tenían por el anterior dictador, que fue Fulgencio. Entonces, pues bueno, empezó a ganar a la gente, pero ¿qué fue lo que pasó? Convirtió a Cuba en una república socialista. Pero, ¿qué pasó con esta república socialista? Bueno, como resultado, se violaron las libertades de los ciudadanos. Durante muchos años, Cuba también tuvo un momento, muchos años de represión en las cuales los ciudadanos no tenían libertades. Y estamos hablando de grupos en específico también que sufrieron más estos resultados, como grupos opositores y homosexuales que eran sacados del país, eran exiliados. Ahora, más adelante podríamos encontrar a un ejemplo de este. Por ejemplo, el escritor Reinaldo Arenas, quien tuvo la suerte de salir del país en 1980. ¿Por qué? Porque fue perseguido. Muy bien, chicos. Ahora, después de observar algunos ejemplos de los gobiernos totalitarios, vamos a recordar un poco lo de la clase pasada. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de este personaje que tuvo un gobierno totalitario, Adolf Hitler, y de igual manera, como el término de la Primera Guerra Mundial da inicio a una Segunda Guerra Mundial, a pesar de que pasaron algunos añitos. Se dice que terminando la Primera Guerra Mundial ya se estaba planeando la Segunda. Recordemos cómo terminó la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un fin, ojo con esta parte, tuvo un fin, terminó, se dice que terminó la guerra cuando Alemania firmó un tratado en el cual, en primer lugar, se comprometía sellaba su rendición y aparte de todo, se comprometía a indemnizar a países, es decir, entregarles dinero por todos los daños con la guerra. Entonces, fíjense, se dice que la Primera Guerra Mundial, Alemania la perdió. Entonces, aquí podemos encontrar a Adolf Hitler. Adolf Hitler ya existía, participó en la Primera Guerra Mundial porque él fue un militar. Además, algunas fuentes dicen que fue un pintor frustrado. Es decir, que seguramente no pudo cumplir su sueño porque fue un pintor frustrado, es decir, tenía otro tipo de ideologías y se vio forzado a participar en la Primera Guerra Mundial como militar. Él estuvo en las filas alemanas. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Alemania pues como que había aceptado la paz y toda la cosa, pero como que no tan bien, porque Alemania inició una crisis tremenda en su país, porque aparte de pagar tantas indemnizaciones, pues Alemania no estaba tan feliz, ¿verdad? Estamos hablando de que Alemania, una gran potencia, pues no estaba tan contento con los resultados, entonces estaba como a regañadientes aceptando que habían perdido. Entonces, imagínense, ahí sale Adolf Hitler, que empieza a planear esto. Él dentro de su cabeza ya empezaba a planear este nuevo movimiento que iniciaría la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler tenía la idea de que los alemanes eran una raza superior a todas las demás. Ese es el primer pensamiento que podíamos encontrar de este líder nazi. Y bueno, también podríamos mencionar que todos sus demás compañeros y los que estaban de su lado pensaban lo mismo.
Nuestra raza es superior a las demás. ¿Cómo es posible que esto se quede así? Hay que buscar la manera. Entonces, ¿qué pasó cuando Adolf Hitler inició ahora en el gobierno porque estaba planeando algo para iniciar otra nueva guerra y básicamente, entre comillas, vengarse? Pues bueno, podríamos decir que él dejó de pagar esas indemnizaciones y se enfocó en prepararse. Y cuando digo en prepararse, empezó a juntar armamento, empezó a entrenar militares y empezó a prepararse para ese nuevo ataque. Aquí podemos ya entrar a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar. Aquí podemos encontrar de rojo las fechas, de 1939 a 1945. Y fíjense que a pesar de que no fue una guerra que digamos así, duró 40 años, pues no, básicamente tuvo aproximadamente 6 años de duración esta Segunda Guerra Mundial, pero estos 6 años tuvo un montón tiene un montón de sucesos, un montón de sucesos, porque como en la Primera Guerra Mundial mencionábamos, se fueron uniendo siempre hay unos líderes, quienes son los que inician, pero a lo largo de cómo va avanzando la guerra, podemos encontrar cómo otros países se van uniendo. Y decíamos cuando hablábamos la semana pasada de la Primera Guerra Mundial, ahí como veían quién iba ganando, ahí como que veían dónde estaban sus intereses, ahí como veían, bueno, cada país tenía sus propios intereses y buscaba la manera de unirse según como veía viendo la cosa, ¿no? Lo mismo sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos países que son los iniciadores, pero a lo largo de cómo pasaban los meses, los años, podemos encontrar a países que se le fueron uniendo y cada quien por su lado declarándole la guerra a uno, a otro, poniéndose primero de un lado, luego cambiándose, etcétera. Aquí podemos encontrar también un dato muy importante que en la Segunda Guerra Mundial podemos encontrar a las dos alianzas, las que se enfrentaron en primer lugar. Empezamos con los aliados, por un lado, y las potencias del eje por otro. Ojo con eso. Repito, ¿quiénes son los dos? ¿Cuáles son estos dos grupos principales que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial? Los aliados, por un lado, y las potencias del eje. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son algunos de los países que se encuentran dentro de estos grupos. Observen las imágenes, chicos. Vamos a analizar estas imágenes porque la verdad están bien impresionantes. Podemos sacar hasta más información de lo que estamos observando en las imágenes que lo que vemos de letra, porque la Segunda Guerra Mundial marcó muchísimo, tanto marcas económicas y todavía peor tantito porque estamos hablando de vidas humanas, cosas sociales, vidas humanas. Básicamente, aquí podemos encontrar en primera instancia la muerte de miles y millones de civiles. O sea, miles es poquito, millones de civiles y víctimas. Del lado izquierdo, fíjense, está impresionante, no sé si logran alcanzar a identificar de qué trata. Bueno, estas imágenes hacen referencia a las fosas comunes que tuvieron los judíos. Recordemos que algo que marca mucho a la Segunda Guerra Mundial fue ese grupo que fue perseguido, el Holocausto, a quienes que era una forma de cómo llamarle a los judíos que fueron perseguidos en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, cómo eran quemados. Podemos encontrar, de hecho, hasta películas por ahí que nos pueden hablar un poquito y nos pueden acercar de cómo eran perseguidos los judíos en esta época. De hecho, ahorita se me viene a la mente precisamente una película llamada El niño de la pijama de rayas, de hecho que originalmente es un libro y ahora ya creo que no sé si se encuentra en Netflix. Bueno, para quien ya lo vio sabrá a qué me refiero. Nos habla un poco, nos acerca un poco a eso que pasaron los judíos, y quien no la ha visto, la verdad es una película muy impresionante, la verdad sí se las recomiendo. Y del lado derecho podemos encontrar las bombas nucleares.
algo nuevo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. El país que en la Segunda Guerra Mundial utilizó armas nucleares. Y más adelante vamos a hablar de quiénes son o cuáles son esos lugares en los que fueron lanzadas las bombas nucleares y que hubo secuelas, porque hasta en la actualidad de esas explosiones hay secuelas tanto en el lugar donde fue lanzado, porque imagínense toda la radiación que se expusieron las personas y que sigue estando en la actualidad, Yo digo que sí. Ahí están las armas nucleares y bueno, hubo una gran cantidad de muertos. Aquí podemos encontrar cómo se inició la guerra y volvemos a ver la carita de Adolf Hitler. ¿Y por qué inició la guerra? Bueno, se dice que la Segunda Guerra la Segunda Guerra Mundial inició cuando Adolf Hitler, es decir, Alemania, invadió Polonia. Recordemos que ya habían firmado un tratado de paz al final de la Primera Guerra Mundial y ahí decía que no podían invadir países, pero Alemania ya se sentía preparado. Recordemos que él se fue preparando, dejó de pagar las indemnizaciones que eran el resultado de ese firmado del tratado y dijo, no, vamos a prepararnos militarmente. Y Alemania se empezó a preparar y además tenían como líder a Hitler, entonces imagínense, invadieron Polonia. La Unión Soviética, claro, al darse cuenta de todo esto, pues también invade otra parte de Polonia. Entonces, fíjense, del lado izquierdo podemos encontrar a Alemania invadiendo parte de Polonia y del lado derecho a la Unión Soviética también no quedándose atrás, ¿no? Dijo, bueno, pues si ya Alemania está de ese lado, pues nosotros del otro, ¿no? Aquí pongo Partido Nacional Socialista Obrero Alemán porque es lo que significa el partido nazi. Nazi son las abreviaturas básicamente del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Ese es el nombre completo del partido o de lo que fue el líder Adolf Hitler. Aquí podemos encontrar también un dato interesante de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos viendo una bandera. Yo sé que saben de qué país es esa bandera. ¿Alguien que me diga de qué país es esa bandera? Está fácil. Nuestro vecinito. ¿De qué país es esa bandera? Osvaldo, adelante. ¿De Estados Unidos, maestra? Excelente, muy bien. Es de Estados Unidos. Excelente. Y aquí vamos a hablar un poquito de cómo se metió también a la guerra Estados Unidos, porque Estados Unidos, miren, ni lo habían llamado. Es más, todo inició en Europa y sabemos que Estados Unidos se encuentra en América, pero también ahí tenía como que ciertas rencillas por ahí, pero Estados Unidos no tenía nada que ver hasta que Japón, que también ya se había unido a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, por también sus propias razones, hundió barcos estadounidenses. Entonces Japón toma sus submarinos y hunde a barcos americanos. Entonces dijo Estados Unidos, bueno, de aquí soy, y que se une a la guerra también. Entonces, podíamos encontrar aquí, dentro de la misma guerra, a dos diferentes guerras. Una que era entre los europeos, ahí que se arreglen Alemania, Rusia, y entre ellos ahí que se arreglen, y otra guerra dentro de la misma guerra, Japón, Estados Unidos. Entonces, es más, Estados Unidos como que ni se metía tanto al pleito que tenía Alemania con los europeos, Estados Unidos estaba enfocado en Japón, que había sido quienes la habían atacado sus barcos. Entonces, fue donde se unió a Estados Unidos y ya le declara la guerra a Japón y se considera que se une a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué mencionamos Estados Unidos? Porque la clase pasada les dije que les iba a mencionar a México dentro de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes qué dirían? ¿México no se unió? Pues bueno, así como que digan, uy, México salió y le declaró la guerra a alguien, pues no, ¿verdad? O sea, no, imagínense, México, pobrecito, estaba todavía pasando por ahí sus propios problemas que ya vimos en Historia de México, como para todavía darse el lujo de declararle la guerra a
ahí a potencias más grandes, pues no, ¿verdad? Pero sí tuvo una participación. A ver si ustedes han escuchado del Escuadrón 201. El Escuadrón 201 fue un escuadrón que fue mandado por el presidente en ese entonces. Estamos hablando del presidente Manuel Ávila Camacho. ¿Y por qué se dice que, bueno, tuvo ahí una ligera participación México en la Segunda Guerra Mundial? Porque sabemos que México distribuía petróleo. Vamos a regresarnos una partecita ahí en la historia de México, en el cual hablamos de que estaba ahí Estados Unidos invirtiendo, siendo prestamista a México, y México con qué le pagaba todo el sinfín de préstamos que le había hecho Estados Unidos, pues con petróleo, ¿verdad? Entonces en esas se encontraban ahí también buques de México, barcos que se encontraban repartiendo, o sea, surtiendo petróleo a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Pues bueno, también los atacan, les hunden, bombardean también parte de esos barcos que fueron mandados. Y bueno, México ni siquiera, México mantenía su posición neutral, ¿eh? Cuando estaba desarrollándose la Segunda Guerra Mundial, México ni se metía, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, no tenía ni la posición ahí para estarse peleando con otros países que aparte eran máximas potencias. Él estaba bien calladito, México calladito con su neutralidad. Pero hasta que pasó esto que les menciono, en el cual embarcaciones mexicanas que estaban abasteciendo petróleo a Estados Unidos fueron atacados en el Golfo de México por submarinos alemanes en este entonces. Entonces, tomaron esta agresión pues como un inicio para que el general, el presidente Manuel Ávila Camacho, solicitara iniciar ahí como que un entrón ahí con las potencias del eje, que sabemos que era Alemania, Japón e Italia. Entonces mandó al Escuadrón 201. Podemos observar aquí del lado izquierdo en la imagen de arriba a un avión que mandó Manuel Ávila Camacho con su escuadrón para sobrevolar el área que le habían atacado. ¿Y cuándo sucedió esto? Básicamente el último año ya cuando ya iba a terminar la guerra. Recordemos la fecha. Aquí vemos que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Básicamente el Escuadrón 201 se inició, o sea, ingresó a la Segunda Guerra Mundial cuando ya estaba terminando. Por eso se dice que su participación fue muy pequeña pero significativa. Fue muy pequeña porque ingresó en el último año, ya cuando ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial. Aparte, este hecho, el que ellos se metieran básicamente o tuvieran este pequeño ingreso en la Segunda Guerra Mundial, también llamó a una etapa llamado en México el milagro americano. Ya no hablando un poquito de la guerra, sino como Estados Unidos se había unido a la guerra y estaba ahí entretenido, peleando con otros países, se abrió paso a mucho mexicano a Estados Unidos. Por eso en la actualidad y con el paso de los años, pues podemos encontrar a mucho mexicano, a mucho latino en Estados Unidos, precisamente por esta etapa. Estados Unidos se encontraba en una guerra y necesitaba quien le reconstruyera su país. Básicamente se abrió paso, Estados Unidos abrió sus puertas completamente e invitó a México a pasar a su país. ¿Para qué? Para que limpiara todo el desastre que les había quedado, básicamente. Entonces fue ahí donde se comenzó ese ingreso, qué cosa que ayudó muchísimo a México, porque sabemos que también estaban pasando una etapa de crisis en México, por lo tanto, también fue un acto bueno tanto para Estados Unidos porque se reconstruyó ahí su país, fueron las personas, porque los mexicanos fueron quienes estaban barriendo sus calles, quienes estaban ahí básicamente limpiando todo su desastre, pero México también tuvo esa oportunidad de empleo. Por eso en la historia de México esta etapa se les llama el milagro americano.
americano. Y se dice que muchas personas siguen buscando ese milagro americano. Por eso en la actualidad se sigue con esa idea de que del cruzamiento a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Ok, ahora vamos a hablar de cómo terminó la guerra. Ojo, estamos tomando puntos importantes de la Segunda Guerra Mundial, porque básicamente hablar de la Segunda Guerra Mundial es un tema muy amplio, pero ¿cuáles son las partes importantes? Bueno, aquí llegamos al final de la guerra. Ya pasamos con que Estados Unidos ya se unió. ¿Por qué? Porque Japón le hundió sus barcos con submarinos. ¿Y qué hizo Estados Unidos? No, bueno, Estados Unidos, siendo una potencia que ya estaba creando armas nucleares, fíjense, y esta fue la primera vez que se usaban las armas nucleares. Y Estados Unidos estaba con que, bueno, no crean que se iba a quedar ahí con sus barcos hundidos. Y él planeó una forma de cómo atacar a Japón. ¿Y cómo lo atacó? Está de hecho marcado en la historia cómo lanzó armas nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Cuando Estados Unidos lanza las bombas nucleares primero a Hiroshima, gran cantidad de muertos, sabemos la devastación, imagínense, si una bomba normalita, puede tener varios heridos y hasta muertos, imagínense un arma nuclear, imagínense la radiación, o sea, fue una cosa impresionante. Lanza a Hiroshima su primera arma nuclear y después de unos días, aproximadamente 3 días, lanza otra a Nagasaki. El lanzamiento de las armas nucleares de Estados Unidos a Japón marca el fin de la Segunda Guerra Mundial, básicamente. De hecho, cuando ya llegaron a este punto en el que se lanzaron las bombas a Hiroshima y Nagasaki, ya había muerto Hitler. Porque vamos a regresar un poquito a la historia. Ya Alemania ya estaba perdiendo. Cuando Hitler iba a ser atrapado, ya se encontraba acorralado, ya iba a perder, prefirió suicidarse. Que claro, también en diferentes libros podemos encontrar diferentes teorías de su muerte, Podemos encontrar, hay un libro que se llama Los últimos días de Hitler, que también nos habla acerca de eso, porque dicen que Hitler no se murió en ese momento. Aquí la historia nos dice, o lo que está establecido, es que Hitler pues se suicidó, se disparó cuando ya iba a ser atacado. Muchos dicen que no murió en ese momento. Por ejemplo, el libro de Los últimos días de Hitler. Entonces podemos encontrar también varias teorías de la muerte de Hitler. Entonces, Hitler, o sea, Alemania pierde. Se dice que con la muerte de Hitler termina esa primera parte de la guerra, se cierra esa parte de Europa, pero continúa todavía del otro lado en el Pacífico, Estados Unidos, Japón. ¿Cómo termina la Segunda Guerra Mundial? Ya murió Hitler, bueno, se lanzan las bombas a Hiroshima y Nagasaki y ahí termina la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Ahora, podemos encontrar también muchos resultados. Vamos a hablar un poco de los resultados que quedaron en Hiroshima y Nagasaki. Aparte de que en ese momento murió mucha gente, en la actualidad, chicos, todavía hay secuelas de la radiación. Yo, la verdad, soy del firme pensamiento de que la radiación no es algo que se quite como que, ay, vamos a limpiar y ya está. O sea, no, estamos hablando de armas nucleares y de hecho hay otras imágenes, también ustedes con toda libertad, ya cuando ustedes pueden googlear ahí, cómo se pueden, hay muchas teorías, muchas imágenes en las cuales mucha gente fue afectada hasta genéticamente por el lanzamiento de estas armas nucleares. Ya aquí, pues cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones, chicos. Aquí les dejo un video. No lo vamos a pasar en este momento porque, fíjense, este video es de un canal que se llama Academia Play. Es un canal que me gusta mucho recomendar porque es información muy clara y te explican muy, muy bien acontecimientos históricos. Se los dejo aquí.
Les dejo aquí el link para cuando ustedes también quieran estudiar, puedan tomar este link para que también ustedes puedan observarlo cuando tengan ahí un momentito y quieran saber más sobre diferentes batallas que hubieron en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este video, fíjense, está súper ultra mega resumido y aún así tiene una duración de 17 minutos. Fíjense, pero les hablan así a detalle cada acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. De igual manera, chicos, aquí, ahora sí, vamos a observar este sí lo vamos a observar. Y fíjense, chicos, aquí podemos encontrar una imagen ay, espérenme, ya se quitó. Aquí podemos observar una imagen del símbolo de los líderes nazis. Y este link me encanta, de hecho es de National Geographic, en el que nos hablan acerca de algunos líderes nazis, porque no solo fue Adolf Hitler, también podemos encontrar a lo largo de este tiempo a varios líderes nazis y aquí podemos observar también alguna información de todo lo que sufrieron los judíos en ese entonces. Hitler, algunos dicen que hasta, no sé, era considerado un loco básicamente, porque imagínense todas las cosas que realizó en contra de las personas, pues bueno. Vamos a observar, no dura mucho, dura como 3 minutitos este video. Vamos a observarlo, chicos. A ver, se los pongo y lo vamos a reproducir. 2 minutitos, fíjense, dura nada más 2 minutitos. Obsérvenlo y vean los diferentes líderes nazis que surgieron. Ahí están. Muy bien, chicos, ya no está súper cortito el video. Algo muy interesante que podemos encontrar de estos líderes también nazis es que vean que algunos de ellos, o sea, no todo fue, no todo era también Hitler, ¿eh? Ahí podemos encontrar también más cerebros. Por ejemplo, en el número 5 podemos mencionar cómo él realizó diferentes experimentos, imagínense, experimentos con los judíos. O sea, ahí lo acabamos de observar, ¿no?
Y podemos encontrar también muchas teorías acerca de ello, lo que hacían con estas personas, pero lo que sí podemos estar seguros es que muchos de ellos, de verdad, fue una etapa en la que fueron muy perseguidos. Muy bien, chicos, y básicamente esos son los 2 temas que vimos en la clase de hoy.